Bien, perfecto. Vamos arrancando entonces. Bueno, como dijimos antes, muchas gracias por sumarse el día de hoy. A ver, un segundo que quiero ver. Ahí está. Bien, hoy vamos a estar hablando un poco sobre el mundo de Google Search y vamos a explorar un poco cómo la publicidad en este formato nos permite conectar justamente con clientes potenciales, ¿no? Un poco de lo que vamos a estar viendo, en un principio, la revolución de las búsquedas. Yo, por los dos, voy a estar mirando para acá porque tengo la pantalla ahí. La revolución de las búsquedas con la inteligencia artificial, cómo colabora Search a nuestra estrategia de publicidad, de marketing. También vamos a estar hablando un poco sobre la importancia de las Always On y cómo optimizar este tipo de campañas. Como última parte, les vamos a dejar también un bonus track con herramientas que les va a ser de mucha utilidad a ustedes para que, bueno, puedan planificar justamente estas estrategias y puedan acompañar todo lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Nuevamente, si tienen alguna duda o consulta o si alguien quiere como aportar algo, nos dejan en la parte de preguntas y respuestas, ya que no van a tener abierto el chat, pero sí tienen la opción de poder dejar sus consultas en la parte de preguntas y respuestas. Y al finalizar la presentación, vamos a estar viendo cada una para bueno, poder despejar esas dudas justamente. Entonces arrancamos con, bueno, la revolución de las búsquedas con lo que es la IA, ¿no? Actualmente decimos que Google Search llega a más de 2 millones de usuarios diarios y la generación que participa más activamente en esas búsquedas son usuarios de entre 18 y 24 años, ¿sí? Son usuarios que más realizan este tipo de consultas y bueno, según un estudio que hicimos con una data interna, estos son los grupos de edad que más consultas hacen con respecto a otros grupos, ¿sí? Entonces, cada vez más, o sea, cada día hay como más consultas nuevas, ¿no? Tenemos un 15% más de búsquedas diarias que nunca antes se hicieron. Entonces, por eso decimos que tenemos más de 2 millones de búsquedas diarias constantemente, ¿no? Lo bueno de este tipo de formatos es que nosotros estamos, o sea, en esta parte del funnel, le decimos nosotros, es que son usuarios que ya nos están buscando, que están con intención justamente de adquirir un servicio, un producto o, bueno, los servicios que ofrecemos, ¿no? Entonces, a diferencia de otro tipo de formatos, este formato no es que sale a buscar, sino que estamos presentes en donde los usuarios ya vienen con intención a buscarnos a nosotros, digamos, ¿no? Es una manera un poco más directa. Cuando un usuario busca en Google Search, o sea, ya viene con una intención, entonces por eso este es un formato como más directo, digamos, ¿no? Entonces, ese es justamente el poder de Google Search, el poder de conectar justamente con el usuario que nos está buscando y que nosotros podamos estar justamente en el momento indicado, digamos, ¿no? ¿Y por qué decimos que el futuro de la búsqueda está acá actualmente? Porque con respecto a, bueno, no sé si vieron actualmente en la parte de las búsquedas cuando hacemos alguna búsqueda de, no sé, alguna información o buscamos algún tipo de reseña, actualmente aparece, o sea, la IA te hace como un resumen. Antes aparecían quizás primero los anuncios, pero también ahora aparece como un resumen de lo que la inteligencia artificial fue encontrando en base a la información que tiene, ¿no? Entonces, por eso decimos que el futuro de la inteligencia artificial está acá y está como liberando todo su potencial, ¿no? Porque como tenemos nuevas formas de buscar o hay cada día búsquedas más nuevas o búsquedas que quizás no se hicieron antes, la IA, con toda la información que nosotros le brindamos, nos hace tener resultados más efectivos y nos trae como nuevas respuestas o nuevas soluciones justamente a ese tipo de búsquedas. También una nueva forma de búsqueda es con Google Lens, ¿no? Según esta data que tenemos acá, hay más de 20 billones de búsquedas visuales cada mes, ¿no?
y esto trae también mayor interacción con los usuarios más jóvenes. Como vimos en unas slides más para atrás, que los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más están utilizando o haciendo búsquedas actualmente. Y una de cada 4 búsquedas visuales tienen justamente esta intención comercial. Acá también es importante resaltar, o sea, como se dice, la importancia de justamente darle la información necesaria o tener la información completa de nuestros anuncios y nuestras campañas. En este caso, tener los recursos de imágenes, por ejemplo, tener, por ejemplo, bueno, completo los títulos, las descripciones, y bueno, viene de la mano esto con las búsquedas visuales, que mientras más completo tengamos nuestros recursos o nuestros recursos creativos también en las campañas de búsquedas, esto nos ayude a posicionarnos mejor. Entonces, justamente en lo que es search, los consumidores están buscando o están decidiendo entre nosotros y nuestra competencia. Así que por eso es súper importante, más allá, o sea, con todo esto que les comenté sobre la IA, darle la información más completa posible para que esto, bueno, nos pueda posicionar. Buenísimo, Cami. Sí, acá queríamos también mencionarles que así como pueden ver en la imagen y cómo nosotros estamos constantemente buscando, ¿no? Aquello que queremos adquirir, es entender que ese espacio siempre va a estar abierto, o sea, más allá de cómo se haya desarrollado hoy en día la tecnología, Search sigue siendo el foco de las búsquedas para cuando un usuario o nosotros mismos como usuarios también vamos y hacemos como ese consumo o esa búsqueda de ese producto o servicio, ¿sí? Y ahora vamos a seguir profundizando un poco más sobre lo que es inteligencia artificial, ¿no? Todos sabemos que la inteligencia artificial es el próximo gran cambio, ¿sí? Y realmente ya está entre nosotros. Ya todos, seguramente los que estamos acá presentes, hoy en día utilizamos de alguna u otra forma inteligencia artificial. Y más allá de que hoy tenemos herramientas especializadas como para poder hacer diferentes tipos de consultas, también queremos llevarles la información de que la inteligencia artificial, si querés vamos a la siguiente, por favor. La inteligencia artificial ya está entre nosotros desde hace mucho tiempo, ¿sí? Nosotros lo conocemos con diferentes nombres, sí, a lo largo de los años Google ha venido desarrollando diferentes tipos de lo que se llama esto de análisis de datos, ¿sí? En un momento quizás lo conocíamos más como bases de datos, ¿no? El famoso machine learning también. A lo largo de los años esto fue evolucionando, pero no significa que hoy en día sea algo totalmente novedoso, porque es algo en lo que ya se viene trabajando constantemente, ¿sí? Y si vamos a la siguiente, podemos entender un poco más cómo esto se fue dando, ¿no? A lo que hoy en día son nuestros hábitos quizás del día a día, ¿sí? Y cómo lo fuimos trayendo más hacia dejar de que sea solo para ciertas personas, ¿no? Que saben manejar los datos, para abrirlo a todo el mundo. Y básicamente eso es lo que nos trae la inteligencia artificial. Acá queremos mostrarles la diferencia entre lo que llamamos inteligencia generativa y la analítica predictiva, ¿sí? Hace un tiempo, obviamente ya veníamos trabajando con lo que son bases de datos, ¿sí? Con poder predecir, con poder tener esas respuestas. De hecho, Search, como ustedes saben, está hace muchísimos años, ¿sí? Y nos viene dando la respuesta en base al entendimiento de lo que nosotros vamos escribiendo, ¿sí? De lo que nosotros necesitamos, de lo que buscamos, de lo que estamos interesados en saber más. Entonces, esa respuesta en sí misma ya cumplía esa función de inteligencia artificial en sus comienzos, ¿no? De poder entender la consulta y darnos una respuesta, ¿sí? A eso en su momento se fue desarrollando mucho más y hoy en día podemos predecir, o sea, esto ha avanzado tanto que podemos predecir ciertas cosas. La inteligencia artificial hoy en día trabaja justamente con modelos que van aprendiendo constantemente, ¿sí? Aprenden obviamente, de nuestro lenguaje, aprenden de cómo generamos esas consultas y seguramente todos acá vimos X cantidad de videos
sobre cómo deberíamos hacer mejores consultas, ¿no? Para que justamente la inteligencia artificial pueda darnos mejores resultados. Y un poco de eso también es de lo que queremos hablar. Si querés, vamos a la siguiente. Es un poco de cómo vamos desarrollando nuestras soluciones, cómo en su momento, y acá podemos ver un ejemplo de hace muchos años, cómo era la búsqueda en Google Search y cómo es hoy en día, y también lo que mencionaba recién Cami, de que hoy en día tenemos muchísimos más recursos que podemos darle a la plataforma para que esa respuesta sea mucho más nutritiva para el usuario que la está consultando, básicamente, ¿sí? Entonces, entender de que pasamos de pregunta-respuesta, quizás en su momento como era en los arranques de Google Search, hasta hoy en día poder entender qué es lo que está buscando puntualmente ese usuario en base a cómo está escrita su consulta, ¿sí? Ya sea su consulta escrita o incluso, como veíamos también en un ejemplo, la imagen que estamos buscando, ¿sí? Entonces, la importancia de poder tener la información a mano, ¿sí? O cerca, digamos, de la plataforma, poder nutrir a la plataforma con esta información hace que también los resultados a la vez sean mucho más relacionados a lo que el usuario está buscando, ¿sí? Y por ende terminan siendo más efectivos también. Entonces, pasemos a la siguiente. La misma inteligencia artificial, obviamente, es lo que impulsa las campañas publicitarias, ¿sí? La misma inteligencia artificial que funcionaba en su momento para las búsquedas, hoy en día está impulsando esas campañas que tenemos activas. Y lo importante de esto es cómo nosotros utilizamos toda esa información, ¿sí? Para poder dar esa respuesta acertada al usuario, ¿sí? Obviamente una campaña, y acá esto lo vamos a profundizar a lo largo de este training, pero una campaña, mientras más información tenga, también del lado de títulos, y eso seguramente ya es mucho más técnico, del lado de descripciones, del lado del sitio web, vamos a poder generar mejores respuestas al momento de que el usuario está generando esa consulta. Y esto es muy importante porque los usuarios, como mencionaba Cami, hacen diferentes búsquedas. No va a ser, vamos a buscar lo mismo con Cami, pero seguramente lo busquemos de forma diferente. Entonces, entender que cada usuario hace esa búsqueda de forma diferente es importante porque ahí entra todo esto de lo que seguramente ya conocemos, que son los prompts también, cómo nosotros podemos hacer mejores prompts para poder obtener mejores resultados, ¿sí? Al momento de utilizar una herramienta, ya sea como Gemini en el caso de Google o otras herramientas que estén disponibles también en el mercado que seguramente utilizan. Y ahí entonces queremos hablarles un poco más de cómo Search colabora entonces en esta estrategia, ¿sí? Y en todo este avance de tecnología que estamos teniendo de unos años a esta parte, ¿sí? Y cómo se va incorporando, porque también hay que entender que no es o una o la otra, sino que estas dos tecnologías conviven, ¿sí? La plataforma y cómo se va alimentando convive tranquilamente con lo que venimos haciendo o con el avance que venimos teniendo de inteligencia artificial. Entonces, lo importante es saber entender y saber cómo usarla, ¿no? Algo que siempre también mencionamos cuando hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial es justamente cómo el usuario empieza a entender, ¿no? A saber cómo preguntar para poder llegar a esa respuesta, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Y acaba un poco esto de que el camino del cliente cada vez es diferente, sí es más fragmentado, nosotros lo llamamos, pero básicamente se explica mucho con esta imagen, ¿sí? Queremos decir que cada cliente hace una búsqueda totalmente diferente. En su momento quizás era mucho más lineal y hoy en día el usuario tiene múltiples fuentes de información, ¿sí? No solamente las que tenemos a disposición de Google, que también queremos profundizar sobre eso, sino que el usuario consulta, ya sea en redes sociales, incluso hablando o con consejos mediante un chat, no sé, supongamos. También vamos a acudir a diferentes videos, diferentes tipos de influenciadores, ¿no? En YouTube o en diferentes cuentas en donde vamos a poder traer más información de la que necesitamos y todo ese recorrido que el usuario antes lo hacía de forma más lineal, hoy en día lo encontramos con muchos más puntos de contacto, ¿sí? El 90% de las personas obviamente varían de páginas web, ¿sí? Y de aplicaciones para completar una conversión, ¿sí? No todos
entran a una sola y concretan la conversión. Eso es importante saberlo porque el usuario hoy en día tiene mucha información a disposición, ¿sí? Entonces, poder saber utilizar esa información y poder nosotros como anunciantes dar esa información que el usuario está buscando es clave para poder estar apareciendo en los mejores resultados, obviamente. ¿Sí? Y el 38% de todos los recorridos del cliente, perdón, implican más de un sitio web de interacción, ¿sí? Entonces esto también hay que tenerlo claro, ¿sí? Sabemos que nuestro consumidor no va a entrar directamente a nuestro sitio, sino que va a estar consultando muchas otras fuentes, ¿sí? Entonces, saber cómo hacemos que todo ese recorrido sea complementario para que el usuario termine realizando la conversión en nuestra marca, básicamente, ¿sí? Y ahora sí vamos al siguiente. Acá es un ejemplo de lo que les veníamos diciendo, pero queremos que ustedes entiendan cómo cada una de las soluciones que tiene Google, ¿no? Como YouTube, el buscador de search, cómo funcionan en complemento, ¿sí? Cómo el usuario va pasando uno a uno, como si fuesen diferentes etapas, ¿sí? De estos diferentes formatos que hoy en día tenemos, ¿sí? Podemos, como les decíamos recién en un ejemplo, ¿no? Podemos buscar algún video de reseña o de cómo hacer ciertas cosas en YouTube, que sabemos que ahí tenemos información mucho más sustanciosa y hoy en día el consumo es muy de video. Después vamos obviamente a consultar nuestra principal fuente, que siempre es Search, ¿no? Pregunta y respuesta rápida. Más allá que hoy tengamos incorporado la parte de Gemini, también sabemos que abajo de la breve descripción o del resumen que aparece, también aparecen diferentes anuncios, ¿sí? Y que van a aparecer de acuerdo a el entendimiento que estamos teniendo de esa consulta, ¿sí? Que tiene la plataforma y toda la IA trabajando por detrás para poder dar ese resultado. Después, obviamente, en todo lo que es, bueno, mapas, ni hablar, ahí también tenemos otro mundo de optimizaciones que se pueden llegar a hacer y que a la vez trabajan en conjunto con estas dos anteriores que mencionábamos, toda la parte de aplicaciones, la parte de mail también. Un usuario tipo, por lo general, consulta todas estas fuentes y muchas veces se desconoce que todas estas pertenecen a Google. Entonces, es importante también al momento de nosotros hacer una planificación, tener presente cada uno de estos puntos, ¿sí? No solamente quedarnos con el usuario es impactado por un anuncio y conversión, como que no pasemos a esa parte lineal que quizás trabajábamos hace muchos años. Hoy en día el usuario consulta múltiples fuentes y eso es importante saberlo al momento de planificar una estrategia, ¿sí? Y obviamente cada una de estas fuentes de conexión es una oportunidad más que tenemos para conectar con las personas. Ahora sí vamos al siguiente cambio. Entonces, lo importante de esto también es poder capturar ese interés, ¿no? Y un poco de lo que se trata Search y lo que queremos que hoy se lleven de toda esta capacitación, más allá de las cosas técnicas y las herramientas que les vamos a dar, también es que entender que nosotros lo que buscamos es captar o capturar ese interés y esa demanda, ¿sí? Y estar en el momento en el que el usuario nos busca, ¿sí? Por eso también, y no quiero spoilear, pero por eso también hablamos de una estrategia always on, porque hoy yo tengo la necesidad de comprar un mueble, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos exactamente cuándo es la necesidad de su usuario, ¿no? De comprar un mueble, por ejemplo, para dar un ejemplo así súper banal, pero es importante que entendamos eso. Nosotros tenemos que estar en todo el momento que el usuario necesite ese servicio o ese producto, ¿sí? Estar en esa búsqueda. Y obviamente entender que toda la inteligencia artificial que venimos recién hablando de esto, va a poder hacer su trabajo siempre y cuando nosotros también le demos la información necesaria para que pueda responder de la mejor forma ante esa consulta, ¿sí? Entonces, entender que nosotros, aparte de saber lo que el usuario está buscando, ¿no? Más allá que sepamos, bueno, no sé, soy una marca de tecnología y decir, listo, yo sé que me van a buscar por cierto producto, cierto otro. También entender cómo el usuario empieza a buscar las características de esos productos, ¿no? Y de eso también queremos hablar un poco más adelante, pero no vamos a spoilear más. Vamos a la siguiente, Cami. Y acá, nada, te dejo el pie para que puedas hablar un poquito sobre la importancia del Always On. Perfecto. Bueno, gracias, Ale. Bueno, siguiendo un poco a esto que comentaba Ale, ¿no? Vamos a estar viendo un poco por qué es importante tener
campañas Always On y cómo hay que estructurarlas o cuál sería la estructura ideal y las recomendaciones, digamos, ¿no? Em, Recapitulando un poquito para atrás, bueno, es importante también que toda la data, o sea, primero que nada, la data que vamos a ir acumulando o vamos a ir dándole a la plataforma durante todo ese tiempo que esté corriendo las campañas propiamente dicha, ¿no? Mientras más tiempo o mientras más datos vaya recolectando, recopilando, va a servir para que tengamos como un mejor análisis por nuestro lado también. Y hoy les quisimos traer como un ejemplo un poco más gráfico eh, en cómo debería ser o cómo sería lo ideal, ¿no? Para poder como saber por dónde empezar o por dónde cubrir o qué quizás me falta en la estrategia que tengo actualmente en las campañas de search, ¿no? Y así que lo trajimos como una manera más gráfica por medio de reinos, en donde vamos a dividirlo por un lado marca y por otro lado la parte genérica, ¿no? Entonces, em, la idea de esto es que podamos garantizar justamente la relevancia y la eficiencia de las consultas que vayan teniendo los usuarios y que coincidan justamente con lo que el negocio ofrece en todo momento, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, si pensamos, por ejemplo, en una marca, siempre lo importante es priorizar tener una campaña con términos de nuestra marca para poder capitalizar justamente esas búsquedas con intención o de las personas que ya están interesados, que ya nos conocen justamente, eh, nos va a servir justamente como una defensa, por así decirlo, más eficaz para proteger justamente nuestra marca, ¿no? Y aparecer en el momento de que, bueno, muchas veces nos pasa que quizás la competencia, o bueno, nosotros mismos puede ser también en algún momento, que utilicemos como las keywords de marca de otra, de la competencia, ya sean mismo nuestra marca propia, que utilicen como keywords esas, esos términos, digamos, ¿no? Entonces, por eso es súper importante primero priorizar esas palabras claves de la marca para que podamos proteger justamente o defender esos términos y tener como un escudo de que cuando las personas realicen esas búsquedas, nosotros capitalicemos y tengamos como la mayor presencia, digamos, ¿no? Estas son las palabras que nos van a costar menos, porque justamente como nosotros somos la marca, nos va a salir menos porque somos, o sea, solo nosotros tenemos que capitalizarlas. Después, por otro lado, tenemos la parte genérica, que esa nos va a servir más para ampliar justamente el alcance y va a ser como un campo de batalla un poco más abierto, ¿no? O sea, la idea es que con la de marca eh, seamos como más de defensa y con la genérica vayamos como a un campo un poco más abierto y podamos tener un poco más de alcance, ¿no? Este tipo de campaña nos va a ayudar a atraer usuarios que quizás están un poco más indecisos o recién como que están buscando, bueno, con qué marca se pueden quedar o qué promociones o qué otro diferencial pueden encontrar entre lo que ya hay, ¿no? Entonces, esto sería como un poco más amplio y es importante poder como tener las dos para, bueno, poder capitalizar tanto al cliente que ya está como decidido por uno y al cliente que quizás está como viendo con cuál se queda, digamos, ¿no? Entonces, acá decimos que cuando las personas empiezan a buscar o, sí, buscan, es donde empieza justamente la batalla, ¿no? O sea, empezamos ahí a competir con todo lo que hay en el mercado. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que decir, ok, bueno, ¿por dónde quiero arrancar? O cuál es mi parte más floja, quizás, ¿no? Em, entonces, si pensamos en una campaña de branding, esta campaña, como les dije en un principio, lo que va a contener son palabras claves que se refieran, que sean puramente referidas a nuestra marca. Entonces, la idea o la finalidad de este tipo de campañas es agrupar a todos los usuarios que ya nos conocen y que nos eligen más allá de la competencia, o sea, como que ya establecieron una conexión con nosotros. Entonces, esta va a ser la campaña donde vamos a tener las keywords un poco más nos va a salir un poco más barata, digo. Y acá es donde el usuario ya está más cerca de hacer la compra, porque ya decidió, ya nos conoce, ya nos buscó por nuestro nombre.
entonces ya tiene como una intención un poco más clara. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de campañas? Que ya estamos acercándonos a un usuario más cerca a la compra, ya tiene una intención clara y además el usuario va a ser un poco más barato con respecto a los otros tipos de campañas. Entonces, acá decimos que si no tenemos este tipo de campaña, o sea, muchas veces pasa que quizás decimos, bueno, pero ¿por qué voy a tener una campaña de marca si ya tengo, o sea, ya los usuarios me conocen? No sé si es lo más viable. Pero sin embargo, si nosotros no tenemos este tipo de campañas y otras marcas empiezan a utilizarlo, vamos a estar un poco más debilitados, o sea, vamos a aparecer menos quizás, ¿no? O sea, nos vamos a estar perdiendo de esas búsquedas o de esas posibles compras y vamos a estar un poco más vulnerables, ¿no? Acá les dejamos como un ejemplo de Nike, por ejemplo, que vemos que si ponemos Nike vamos a tener a otras tiendas, sí, a otras marcas utilizando justamente ese término de búsqueda o esa keyword y si nosotros no trabajamos bien nuestros anuncios o no tenemos anuncios o campañas que estén teniendo esos términos, justamente nos vamos a perder o va a pasar esto de que quizás no aparezcamos como primeros o también si quizás le damos como más fuerza, por ejemplo, a una campaña genérica, va a ser un poco más difícil que podamos competir frente a lo que ya está, digamos, ¿no? Entonces, por eso decimos que sin defensa, o sea, nuestro reino puede ser más vulnerable a los ataques y por lo tanto, o sea, no vamos a estar como tan, no vamos a estar tan posicionados como querríamos. Después tenemos la parte de utilizar las palabras claves genéricas, ¿no? Esto sería más para expandir un poco más allá o sea, en las áreas neutrales, o sea, en donde los usuarios quizás todavía no están con intención y están viendo, bueno, dónde me conviene comprar, dónde hay una mejor promoción, cuál tiene mejor reseña, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos como expandirnos un poco más, eh, la idea es utilizar palabras claves genéricas. En este tipo de campañas, o sea, en las campañas que son más genéricas, lo ideal es no utilizar los términos de la marca, sino que solamente sean keywords genéricas de zapatillas, zapatos y demás, y que vayan también acompañados solamente con una intención, ¿no? O sea, de que tengan comprar zapatillas, oferta de zapatillas, por ejemplo, y no que sea como un término súper genérico. O sea, siempre también eso es como una recomendación para que le podamos dar una mejor información a la campaña y nos pueda traer como mejores términos también. Entonces, en este tipo de campañas, como les comenté, va a contener palabras claves relacionadas a los productos o servicios que ofrecemos. Eh, no va a tener términos de nuestra marca, como les comenté, porque la idea es que eso, o sea, los términos propiamente de la marca, estén en una campaña de branding. Y acá el usuario va a tener o sea, una intención de compra, pero no va a estar decidido todavía en dónde hacer esa compra justamente. Acá vamos a tener más competencia, por lo tanto va a ser un poco más caro, o sea, nuestras keywords nos va a costar un poco más. Y acá es súper importante, o sea, el mensaje el mensaje que utilicemos en nuestras campañas de branding, que se destaque un poco más en este tipo de campañas, porque acá justamente van a llegar usuarios que todavía están indecisos, entonces es donde van a buscar, bueno, ¿qué promoción me conviene más? ¿Por qué debería comprar a vos y no a la otra persona, ¿no? A la otra marca. Entonces, por eso acá es súper importante poder mostrar la diferencia con la competencia o qué beneficios sí, qué beneficios va a obtener comprándonos a nosotros o qué ofertas en este caso, ¿no? Entonces, tenemos ya dos tipos de campañas que lo ideal, como les dijimos, es importante que puedan ser unas campañas always on para que ustedes también puedan tener como más información y más data de, ok, qué keywords me funcionaron mejor, cuál me trajo un costo un poco más caro pero muy poquitas conversiones, cuál me trajo muchas conversiones a un costo un poco menor, o si me sirve el costo que estoy teniendo, dependiendo también del producto o servicio que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, la diferencia entre una campaña y otra es que en una vamos a tener como un costo un poquito más bajo porque son términos de nuestra marca y son usuarios que ya tienen intención. Y la otra va a ser un poco más genérico, vamos a tener un poco más de competencia, por lo tanto las keywords quizás sean un poco más elevadas, ¿sí? Por último, si queremos expandir aún más nuestro alcance,
vamos a tener un tercer tipo de campaña, que acá nuestra cobertura va a ser un poco más amplia, es la campaña de competencia, ¿no? Entonces acá la idea es tener por ahí una campaña en donde podamos incluir justamente estos términos de otras marcas o de la competencia. Acá es súper importante, obviamente, no tenerlas en los títulos, descripciones. Y acá lo que va a tener este tipo de campañas es que va a salir mucho más cara que las otras campañas, ¿no? Porque obviamente vamos a estar compitiendo con, bueno, muchas más marcas y el usuario, o sea, si va a estar buscando una marca en específica y aparece nuestro anuncio, eh, va a salir más caro porque el usuario, o sea, como que tiene que decidir. Y acá es también importante, como en la campaña de genérica, como les comenté antes, que comuniquemos un beneficio o cuál es el diferencial, ¿no? O sea, por ejemplo, un descuento, un envío gratis, bueno, tener un poco más trabajado el mensaje, ¿no? Para que, bueno, el usuario pueda decidirse o por lo menos le llame la atención nuestro anuncio con respecto a la competencia, por ejemplo, ¿no? Siempre lo ideal es tener estos tres tipos de campaña, pero siempre va a depender mucho del objetivo que tengamos o en el estadio que estemos de las campañas en general, ¿no? Si, por ejemplo, yo ya tengo mi marca posicionada, ya tengo bien trabajada mi campaña de branding, pero con esas keywords ya cubrí como toda la base o todas las conversiones que podía llegar a cubrir, digamos, con el presupuesto, con las palabras claves. Ahí lo ideal sería también complementar con una genérica para, bueno, ir viendo qué términos genéricos me sirven o qué términos genéricos me ayudan a tener un poco más de conversiones y complementen a la campaña que ya tenemos. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver un poco cómo optimizar este tipo de campañas para que puedan tener un poco más de rendimiento o un mejor rendimiento, mejores resultados y que ustedes puedan como darle una mejor información. También viene un poco de la mano con lo que hablaba Ale antes con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, en otras palabras, las palabras claves o las keywords de marca son imprescindibles siempre, ¿no? Porque es la que ya trae como un resultado, o sea, ya son usuarios que nos están buscando y ya tienen intención, o sea, es una intención clara y es como un poco más orgánico también, ¿no? Entonces, súper importante tener una campaña de branding bien trabajada con términos de la marca, que no esté mezclado con términos genéricos, porque quizás ahí también la campaña empieza a traer otro tipo de búsqueda, otro tipo de términos y quizás también los costos ahí empiezan a variar, ¿no? Entonces, acá, bueno, les dejamos algunos ejemplos en donde dice que se ha demostrado que tener resultados de búsqueda como, o sea, para nuestros términos de marca, lleva un incremental de tráfico de un 12%, ¿no? Y esta cifra aumenta un 89% cuando se considera el tráfico de marca como el de no marca juntos, o sea, cuando se complementan entre sí una campaña de branding con una campaña genérica, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante tener separados, o sea, los dos tipos de campañas para que justamente la plataforma pueda tener un poco más de información y una va a tener un costo más bajo y la otra va a tener un costo más alto. Entonces, para también poder distribuir de una mejor manera el presupuesto y poder hacer un uso mejor del presupuesto que tengamos, es importante poder tenerlo separado para poder hacer ese análisis con más profundidad, ¿sí? Entonces, como primer enfoque, si recién estamos arrancando con este tipo de campañas y todavía no estamos capitalizando nuestras búsquedas de marca, lo primero y lo principal es empezar con una campaña de branding. A medida que eso ya lo vayamos optimizando y vayamos viendo los resultados que nos vaya trayendo, recién ahí empezar a pensar en una campaña de genérica, por ejemplo, ¿sí? O una campaña ¿cómo se dice?, de competencia. Entonces acá le dejamos un ejemplo. En una campaña de marca el costo va a ser más bajo y en una campaña genérica va a tener un mayor costo. No es recomendable tener las dos juntas a la vez porque eso va a hacer que la plataforma tenga menos, o sea, una información confusa, digamos, ¿sí? Entonces, como dijimos, de esta manera vamos a poder tener un mejor control del presupuesto y vamos a poder evitar que las palabras genéricas se lleven la mayor parte del presupuesto, ¿sí? Bien, y ahí
te doy pie, Ale, para que hablemos un poco de la parte de optimización. Buenísimo. Sí, si bien ahora vamos a empezar a ver un poco de recomendaciones que damos para poder optimizar una campaña de search, es importante todo lo que ya viene mencionando Cami, porque básicamente parte de estructurar nuestra campaña, y a eso vamos a ir ahora, es la clave para poder, obviamente, tener una mayor optimización, ¿no? De los resultados en general. Si querés, vamos al Em, próximo. sí, Ale, perdón, ahí tenemos algunas consultitas, no sé si querés que las veamos ahora o las vemos al final. Si O les sea, parece, referidas a esto que estamos. vamos al final, Dale, así, perfecto, así empezamos. llegamos a... Em, Bien, entonces, ¿por qué es importante la estructura, ¿no? Y es todo esto que venía mencionando Cami de una forma como más friendly para que también puedan comentarlo dentro de las estructuras internas que tienen ustedes, ya sean en agencias o en cliente, en las marcas, para que podamos todos entender cómo es el funcionamiento de Search, ¿sí? Y acá les dejamos una estructura que nosotros siempre recomendamos. Obviamente esta estructura es una estructura inicial para poder arrancar lo que es una estrategia de search, ¿no? Cuando nosotros ya venimos trabajando, seguramente esta estructura se vaya modificando, pero en un inicio, siempre que queremos arrancar a activar una campaña de search, vamos a recomendar tener estos tres pilares como base, ¿sí? Ahí les damos un ejemplo, obviamente el ejemplo es muy, muy, muy genérico, pero supongamos que estamos hablando de una campaña de autos y estamos hablando de una campaña de autos y podemos diferenciar lo que son marca, la parte genérica y la parte de competencia, ¿sí? Entonces, en cada una de ellas, como campañas diferentes, vamos a poder generar, obviamente, diferentes tipos de grupos de anuncio en los que diferenciemos si nosotros tenemos una o más marcas, incluso la marca en relación al producto. Después, términos que sean 100% genéricos, que bueno, no voy a profundizar mucho, acá Cami ya mencionó sobre estas diferencias, y obviamente la parte de competencia. Siempre, si tenemos la duda de esto lo hago en un grupo de anuncios aparte o lo hago en conjunto, va a depender también de los volúmenes que tengamos, ¿sí? Para eso, obviamente, existen muchas herramientas que también podemos incorporar al momento de hacer la planificación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sepan que nosotros podemos llegar a ver también ese volumen para entender si vale la pena que yo genere todo un grupo de anuncios para un competidor en particular separado al resto, si necesito unificar ciertos competidores porque realmente no tienen mucho volumen, todas esas cosas son parte del análisis que también se hace. Muchas veces recomendamos hacerlo cuando ya tenemos resultados, ¿sí? Porque claramente para ninguno de nosotros va a funcionar de la misma forma, ¿sí? Entender que somos diferentes anunciantes, si bien hay una estructura base, cada uno va a poder obtener diferentes costos, seguramente de acuerdo a cómo vaya optimizando incluso sus anuncios, cómo esté optimizado su sitio web, y ahora vamos a profundizar sobre eso. Sí. Vamos al siguiente, perfecto. Entonces, con respecto a lo de las temáticas, nosotros siempre recomendamos hacer diferentes temáticas al momento de pensar nuestra estructura, ¿sí? Y esto va a tener que ver con garantizar esta relevancia y la eficiencia dentro de las consultas que se realizan, ¿sí? Poder tener diferentes grupos o campañas que estén separadas por producto es clave, y esto vuelvo a hacer como el paréntesis, siempre de acuerdo a los volúmenes que tengamos. Tener una campaña separada de marca y genérico, eso siempre, eso lo hay que tatuarnos, siempre tenemos que tener separada la parte de marca y genérica. No es recomendable hacer una sola campaña con un grupo de anuncios que contenga tanto términos de marca como términos genéricos, porque ahí es donde se nos empiezan a mezclar, sobre todo los costos, y si nosotros queremos optimizar una campaña de search, es importante poder tenerlas separadas. Y por último, esto de separar grupos de anuncios por diferentes intenciones. Esto también es súper importante porque más allá de nosotros estar hablando del producto, ¿no? Hay que entender que el usuario va a buscarnos con diferentes intenciones, ¿sí? No es lo mismo hablar de la persona que, supongamos, busca ropa deportiva, ¿sí? Que a aquella persona que le gusta
el fútbol, por dar un ejemplo, o algún deporte en particular, ¿sí? No va a ser lo mismo la persona que busca ejecutarlo con la persona que busca simplemente saber el resultado de un partido. Entonces, poder entender la intención de su usuario también es esa parte, y ya que estamos como mezclando con todo lo de inteligencia artificial, entender cómo un usuario construye, ¿no? Ese prompt o esa consulta al momento de hacer nuestras búsquedas. Obviamente vamos a estar muy asistidos por toda la inteligencia artificial que tenemos dentro de la plataforma, pero es importante que nosotros, que somos quienes ejecutamos las campañas, sepamos que esas diferencias pueden existir. Porque si nosotros no tenemos ese entendimiento o ese conocimiento de esa diferencia, es muy probable que nos estemos dejando pasar muchas oportunidades o muchos tipos de búsqueda en los que no estamos apareciendo. Y sí, perfecto, vamos a la parte de Key Benefits que tiene que ver con esto. Los usuarios se quedan principalmente en lo que son los primeros resultados, ¿sí? Creo que también, y la queremos responder al final de la consulta, pero veíamos como consultas que hablaban acerca de los resúmenes, ¿no? Que aparecen, pero es entender que siempre la atención del usuario va a estar centrada en los primeros resultados. Muy pocas personas incluso van a una siguiente página de resultados. Entonces, lo que queremos transmitirles acá es la importancia de aparecer en los primeros resultados. ¿Cómo aparecemos en los primeros resultados? Es la pregunta que todos tenemos, ¿no? Y ahora vamos a ir ampliando sobre eso, pero antes de pasarnos ahí, queremos hablar sobre la importancia de estar en los primeros resultados, ¿no? Cómo la publicidad paga, en este caso la búsqueda, ya que estamos hablando de los resultados de búsqueda, adapta ese mensaje para lo que recién mencionábamos, ¿no? Para poder darle la respuesta al usuario de lo que puntualmente está buscando. ¿Sí? Si un usuario está buscando resultados de un partido, no va a aparecer con entender que ese usuario hace ese deporte porque realmente la intención es diferente, ¿sí? Entonces, poder entender eso y adaptar nuestros mensajes es parte de lo que nosotros tenemos que aportar al momento de escribir nuestros anuncios, por ejemplo, ¿sí? Entender también que como todo esto que mencionó Cami, ¿no? La diferencia de marca y genérico, la importancia de tener campañas de brand. Muchas veces nos ha pasado de tener tipos de consulta de, pero mi marca es súper conocida, ¿es necesario que yo haga una campaña de brand? Porque realmente me conocen todos, como que no entender como capaz el valor que aportan este tipo de campañas y sepan que las campañas de brand justamente aportan a lo que es el recuerdo, ¿sí? No solo las de brand, sino que también incluso con una campaña de competencia estamos aportando a esa recordación del usuario de poder estar en la mente de ellos, ¿sí? Y claramente necesitamos estar ahí, por más que seamos la marca top uno. O sea, todos necesitamos mantener esa posición, ¿sí? Y justamente empezar a, a abandonarla, ¿no? O tomar la decisión de no quiero seguir aportando a esta parte de marca, puede hacer que nuestros resultados, en consecuencia, terminen bajando a lo largo del tiempo. Entonces es importante no dejar de lado esta parte de marca también al momento de pensar una estrategia de search, ¿sí? Y obviamente acá algunos datos, ¿no? Como el incremento del más del 20% de recuerdo asistido, esto que les comentábamos, cuando ya venimos haciendo campañas de brand por otros canales, por otros medios incluso, y cómo nosotros con nuestra estrategia de search podemos aportar a este recuerdo asistido, como el aumento de un casi un 9% de la conciencia espontánea, es decir, que el usuario de repente piense en un producto y asocie con tu marca, ¿sí? Entonces esa conciencia de tener la recordación de la marca es muy importante y muchas veces lo generamos simplemente con resultados de search, aunque no lo crean. No, más allá de, obviamente, todo el esfuerzo que estamos haciendo en la parte upper funnel con diferentes campañas, con diferentes formatos, incluso con diferentes medios, la terminamos como capitalizando con esta parte, ¿sí? Y obviamente el aumento de lo que es el top of mind entre un 6 y un 8% aproximadamente. ¿Sí? Que es de todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Saber la importancia de poder estar en los primeros resultados es clave y por qué nosotros tenemos que buscar aparecer ahí, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá desglosamos un poco más de por qué la temática, ¿no? Si bien se lo fuimos comentando, la temática consiste justamente en agrupar, ¿no? Sobre estos temas de relevancia, sobre estas similitudes que podemos llegar a encontrar. Esto siempre va a depender de acuerdo al producto o servicio que nosotros estemos promocionando en ese momento, ¿sí? Y obviamente dentro de una marca
tenemos diferentes productos y probablemente cada uno de ellos se comporte o vayan hacia diferentes targets también. Entonces, entender eso, que no siempre vamos a usar como una forma genérica de poder estructurarlo, ¿sí? Entender cómo esas creatividades se pueden adaptar, también mejorar el rendimiento gracias al nivel de calidad. Vamos a profundizar sobre ese punto también. Y es más fácil comparar el rendimiento entre tipos de palabra clave. Sí, es lo que les veníamos diciendo de separarlos, ¿sí? La importancia de poder tener esa estructura separada y organizada, básicamente. Asignar lo que es el presupuesto de forma eficiente es lo que nos va a permitir tener una buena estructura, poder entender los costos reales, ¿sí? Y obviamente también de esa forma vamos a poder detectar todo lo que no sea relevante para nuestra búsqueda, ¿sí? Y sabemos que dentro de Search tenemos la posibilidad de negativizar todo aquello en lo que nosotros no queremos asociarnos o no queremos que asocie nuestra marca o aparecer como resultado. Entonces, saber que también contamos con eso y es un poco parte de lo que nosotros llamamos estos hacks para poder seguir optimizando las campañas de search. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el famoso Impression Share para ya poder entrar a cómo se realizan las subastas y cómo podemos optimizar, no solamente con presupuestos, sino también con cómo aparecer más arriba dentro del ranking, ¿sí? ¿Cómo mejoramos el Impression Share? Acá les dejamos una imagen de cómo se ven diferentes anunciantes, ¿sí? Cómo se ve como la forma de elegir. O las posibilidades que tienen de poder aparecer y cómo finalmente termina siendo el resultado de esa búsqueda, ¿sí? Para ir un poco técnico, si tienen alguna consulta, igual vuelvo a decirlo, ¿no? Déjenla al final y podemos seguir profundizando. Pero el Impression Share va a ser toda la posibilidad de búsqueda que tenés al momento de generar una campaña, ¿sí? Es decir, yo estoy haciendo una campaña de marca, entonces todo el universo posible que vos tenés de poder aparecer con tu anuncio, eso sería el Impression Share, ¿sí? Y cómo nosotros hacemos para estar bien rankeados, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder aparecer? Esto que hablábamos de aparecer en la parte superior, todos queremos estar en ese lugar, ¿sí? ¿Cómo elige Google los anuncios? Es mediante la subasta, Cami ya lo mencionó también anteriormente, pero sepamos que la subasta, al momento de determinar este ranking, se va a componer por diferentes factores. Uno va a ser lo que es la oferta o costo, el famoso CPC. Otro factor va a ser el nivel de calidad y otro factor va a ser la excelencia creativa, ¿sí? Todo esto va a determinar la posición del anuncio en la que estemos apareciendo. Entonces, si nosotros vemos que nuestro anuncio aparece muy, muy, muy por debajo, es que seguramente tenemos que ir a revisar alguno de estos puntos, ¿sí? Y en cada uno de estos puntos, cada uno ya viendo sus propias estructuras, va a poder saber cuál es el que necesitamos optimizar, ¿sí? Quizás dentro de estos, oh, un segundito en la anterior, dentro de estos, la parte de CPC, bueno, es una cuestión de costos, ¿no? Muchas veces lo podemos tener limitados o no, ¿sí? Otras veces, cuando arrancamos una campaña, podemos dejar que el CPC esté un poco más abierto y entender cómo esto está afectando justamente al ranking. Después tenemos la parte de nivel de calidad y en la parte de excelencia creativa, también ustedes mismos cuando van construyendo los anuncios, ahí van viendo si ese anuncio está óptimo, si ese anuncio le falta todavía mayor descripción, si nos faltan títulos, si estamos siendo muy redundantes con ciertas cosas. Todo eso, la misma plataforma por justamente todo este desarrollo que se ha ido incorporando a lo largo de los años, ya te va dando esos tips para que puedas mejorar tu creatividad, en este caso tu anuncio. Ahora vamos a ver lo que es nivel de calidad, que esto sí es un poco más complejo, digamos, ¿no? El nivel de calidad es un estimado, ¿sí? De cuán relevante va a ser tu anuncio, ¿sí? En relación a las palabras claves, en relación al sitio web que tenemos y Google va a determinar qué tan relevante está siendo tu anuncio, ¿sí? Esto obviamente tiene que ver con el porcentaje de clics esperados, la relevancia que tiene ese anuncio en sí mismo y la relevancia del anuncio está relacionado totalmente con la excelencia creativa que decíamos recién, ¿sí? Que te la va indicando de todas formas la plataforma. Y por tercer factor y no menos importante, de hecho muy, muy importante, la calidad de la página de destino, ¿sí? No solamente el tiempo de carga. Y bueno, ahí obviamente hablando de calidad de página, hablamos de todo lo relacionado con el SEO, ¿sí?
como decía, no solamente lo que es el tiempo de carga, que tenemos que tener un tiempo efectivo para poder aparecer en los resultados, sino que también el contenido que nosotros tengamos en este sitio web esté relacionado a lo que nosotros decimos en el anuncio y a lo que tenemos también dentro de nuestras keywords, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que la página sea un reflejo de lo que realmente queremos darle al anunciante? Google, por los diferentes sistemas que tiene para poder validar la información que tenemos en el sitio web también, sabe si es que vos estás haciendo un anuncio que no tiene nada que ver con el sitio web, o si tu sitio web todavía le falta información, porque capaz no es que no tiene nada que ver, sino que simplemente falta mucha información, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos llevado a usuarios quizás a una landing que todavía no tiene quizás imágenes que puedan ayudar a entender al usuario de qué se trata tu producto o servicio? La información es muy, muy acotada, tampoco estamos haciendo ese match con las keywords, ¿sí? Sabemos que las keywords, si las estamos usando en anuncios, es porque son realmente palabras clave para que el usuario busque y palabras claves que seguramente estemos usando en nuestro contenido de sitio web. Entonces, poder entender cómo estos tres factores influyen, y vamos ahora sí a la siguiente, es importante, ¿sí? Entender cómo tanto la keyword como el sitio web como el anuncio a la vez generan este equilibrio perfecto para poder aparecer dentro de lo que es una buena calidad de anuncio y a la vez tener un buen ranking, ¿sí? Entonces, nos llevamos esto para seguir optimizando todo lo que son los anuncios, y ahora Cami les va a hablar un poco más sobre cómo funciona la subasta a un poquito más de detalle. Bien, gracias, Ale. Bueno, para que veamos un poco de manera más gráfica esto que nos comentaba Ale recién, trajimos acá un ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, una empresa uno tiene un costo un poco más bajo que una empresa 2. Muchas veces pasa que decimos como, bueno, estamos poniendo mucho presupuesto quizás a una campaña y aún así sigo sin aparecer en las primeras posiciones, ¿no? Entonces, acá es donde miramos que no solamente importa el presupuesto diario que le pongamos o el presupuesto que le pongamos a la campaña, sino que eso tiene que ir complementado con todo lo que Ale les contó recién, con el nivel de calidad, con la excelencia creativa. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vemos que, dije ejemplo dos veces, que, por ejemplo, la empresa uno tiene un costo más bajo, pero tiene un nivel de calidad de 6 de los anuncios y tiene una excelencia creativa muy buena. Entonces, eso lo que nos lleva es a tener un ranking del anuncio de 12, ¿no? Y la empresa 2 invierte un poco más, o sea, está dispuesta justamente a invertir más, pero sin embargo, no tiene un buen nivel de calidad, o sea, no tiene bien trabajado la calidad de los anuncios, las keywords quizás no coinciden con lo que se está comunicando en el sitio web, y no tiene, por ejemplo, el nivel, o sea, no tiene completo los recursos, no tiene, el anuncio no tiene buena calidad o buen nivel de calidad. Entonces, por lo tanto, el ranking, que el resultado, el número de ranking que nos va a dar Google en ese caso va a ser de 9. Entonces, acá nos preguntamos, ¿cuál va a aparecer primero o cuál va a priorizar Google para que pueda aparecer en las primeras búsquedas? No sé si va a ser el que invierte más o el que invierte un poquito menos. En este caso, va a aparecer siempre primero el de arriba, el que tiene mejor ranking y mejor nivel de calidad, por más de que la empresa 2 esté invirtiendo más. En este caso, o sea, siempre va a ganar justamente la mejor posición la empresa uno, porque Google va a recompensar justamente la relevancia que tiene los anuncios o la campaña de ese anunciante y no va a estar priorizando solamente la oferta. Entonces es un conjunto de todo, siempre no hay que ver solamente el presupuesto, sino que hay que ver si está completo todo, o sea, los títulos que nos pide, si las palabras claves que tenemos están en buena calidad, si coinciden con la experiencia que se tiene en el sitio web. Muchas veces pasa que quizás tenemos los anuncios en buena calidad, ya tenemos un buen presupuesto, pero no sabemos o sea, qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces ahí yo siempre recomiendo revisar las keywords, porque son como la base de este tipo de campañas, ¿no? O sea, son lo que, nuestro norte, digámosle, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo, no sé, servicios de autos y sin embargo en mi página web solamente tengo eh, consulta acá y no estoy haciendo como un énfasis a esa palabra clave, o sea, lo ideal sería que la palabra clave que tenemos nosotros coincida con la información que tenemos en el sitio web,
porque si tenemos palabras claves que no coinciden con lo que nosotros damos, o con la información que damos, o con lo que el usuario se encuentra al llegar a nuestro sitio web, va a pasar esto de que nuestras palabras claves nos van a bajar el nivel de calidad, y también tiene que ver mucho con esto de que les comentó Ale, ver la experiencia que están teniendo en el sitio web, de si carga bien, de si es rápido, si es lento, tanto en computadoras como en celulares, como para que eso también influya a todo el nivel de calidad o al ranking que vaya a tener nuestros anuncios. Ahí estamos teniendo muchas consultas, ahora terminamos y les prometemos que vamos a responderlas todas. Bueno, acá un poco lo que le estábamos comentando, ¿no? O sea, lo ideal sería tratar de tener lo más completo posible nuestros anuncios, tener los 15 títulos, tener las descripciones completas, em, siempre tratar de comunicar como un call to action, digamos, también, ¿no? O sea, las ofertas, los beneficios, investigar, bueno, qué es lo que se está buscando también y ponerme a pensar qué me gustaría a mí encontrar si yo como usuario me busco o busco un servicio, ¿no? Y bueno, también eso, que por ejemplo, lo que nosotros comuniquemos en nuestros anuncios vaya alineado con lo que también tenemos en el sitio web, ¿sí? Porque si, por ejemplo, nuestro anuncio está comunicando cosas que en el sitio web no están, eso va a hacer que también nos baje el nivel de calidad. Entonces es súper importante, bueno, le dejamos como estas mejores prácticas para justamente poder ayudar a ese ranking o a tener un mejor posicionamiento, ¿no? Así que bueno. Y ahora también vamos a hablar un poco de los tipos de concordancias que existen hoy en día y cuál es mejor utilizar o cuál no, ¿no? Eso también creo que vi un par de preguntas referido a esto. Hoy en día estamos impulsando o estamos recomendando utilizar la concordancia amplia, siempre y cuando trabajemos muy bien lo que son las keywords negativas, ¿sí? Porque si tenemos, por ejemplo, palabras claves en concordancia amplia, pero no le estamos dando como un bloqueo de lo que no queremos que nos traiga, va a ser un poco difícil que la campaña nos traiga buena información, o sea, que nos traiga términos que nosotros queremos, ¿no? Entonces, utilizar el término de, o sea, broad match, le decimos a lo que es la concordancia amplia, pero siempre y cuando tengamos bien trabajadas nuestras keywords negativas y que también los términos o las palabras claves que tengamos puestas en las campañas sean como específicas a lo que nosotros ofrecemos. Específicas me refiero a, por ejemplo, ahí preguntaban como, ¿cuál sería, o sea, más que nada, por ejemplo, en una campaña de branding, pongámosle como ejemplo, ¿no? En las campañas de branding, como son términos referidos a nuestra marca, es súper importante poder tenerlas en amplia, porque, por ejemplo, no sé, supongamos Nike, como vimos recién. Lo ideal sería tener, por ejemplo, Nike zapatillas, comprar, no sé, remeras en Nike, ofertas Nike, como que sea todo acompañado el término a la marca que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera, le vamos a estar dando como la información a la plataforma de, ok, por acá es que quiero que me traigas este tipo de búsquedas. Y, por ejemplo, si solamente ponemos, no sé, remeras como término, ¿no? Ahí sí va a pasar que va a empezar a abrirse un poco ese término y vamos a tener, o sea, vamos a tener más llegadas quizás de términos más, más amplios, ¿sí? Entonces, antes por ahí se utilizaba más lo que es la concordancia exacta, digamos, o la de frase. Lo ideal hoy en día es poder utilizar o animarnos a utilizar lo que es la concordancia amplia, pero también trabajar un poco más todo lo que tenga que ver con la parte de negativización, para que así la plataforma pueda entender para dónde apuntar, digamos, ¿no? Después, también les traemos como unas mejores prácticas de utilizar justamente las extensiones, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la excelencia creativa también. De tener, por ejemplo, extensiones de imagen, de tener extensiones de títulos, extensiones de vínculos a sitio, que esos vínculos a sitio nos lleven justamente a los lugares que más queramos como resaltar, digamos, ¿no? Si yo quiero vender más, no sé, por ejemplo, si tengo una empresa de muebles, quiero vender más sillas y mesas. Mis vínculos a sitio, lo ideal sería que lleven a esos dos y que vaya acompañado con un mensaje específico, ¿no? También importante tener, por ejemplo, los fragmentos estructurados, que eso es, por ejemplo, qué tipo de servicio ofrezco yo o qué tipo de productos, ¿no? Y también lo ideal es tenerlos siempre actualizados. Muchas veces pasa que quizás los agregamos y nos olvidamos de las extensiones, los dejamos tal cual están por un año
y quizás mi empresa ya cambió de número, ya cambió de oferta, ya cambió de productos, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre mantenernos actualizados y también cuando ustedes se van a esta parte de extensiones, pueden revisar qué rendimiento estuvo teniendo esas extensiones. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, si tenemos una extensión que no tuvo tanto rendimiento, que la vayan pausando y la vayan actualizando, que vayan cambiando el mensaje, que vayan probando, bueno, este call to action me funcionó mejor que el anterior, o este no me está funcionando, no me trae ningún tipo de clic, ningún tipo de impresión o ningún tipo de conversión, listo, lo pauso y pruebo con otro. Entonces, la idea es mantenerlo actualizado constantemente para que justamente esto que venimos hablando desde el principio, la plataforma pueda tener una mejor información en base a lo que mejor nos esté funcionando y mejor resultado nos esté trayendo, ¿sí? Y por último, como la novedad de estos últimos meses, la extensión de WhatsApp, digamos, ¿no? Actualmente ya creo que ya tenemos en la mayoría de las cuentas activa esta extensión. La verdad que es como una extensión muy, muy buena referida a otro canal de atención, ¿no? Em, lo que habilita justamente a los consumidores tener una conversación quizás un poco más rápida, ¿no? O tener un poco más de acceso directo a lo que son las marcas o los usuarios, ¿no? Aparece, bueno, acá como ven en el ejemplo del lado derecho, aparece como un botón donde directamente lo oprimen y les manda como la parte de mensajes de WhatsApp. Y esto, bueno, desbloquea justamente la capacidad de que los consumidores puedan como directamente desde el anuncio ya comunicarse con nosotros y tener como un acercamiento como más cercanos, digamos, justamente, ¿no? ¿Y cómo se muestran? Bueno, como en el ejemplo que les mostré hace un ratito, pueden verlo como extensión o también tienen la opción de utilizarlo como botón. La diferencia entre estos dos es que podemos utilizarlo solamente como extensión o podemos utilizarlo como objetivo de campaña también, ¿sí? O sea, podemos tener una campaña donde pongamos que optimice por botón de WhatsApp, que en este caso sería una conversión de inicio de chat, aparece en la plataforma. Entonces, por un lado, vamos a tener la extensión, que ahí, bueno, puede ser que nuestra campaña tenga varios objetivos. Y por otro lado, si decidimos utilizarlo como conversión, lo ideal sería que la campaña tenga como su único objetivo principal, por ejemplo, el de formularios, digamos, ¿no? Y esta extensión, otra cosa importante es que no está disponible para todos los formatos, sino que solamente está disponible para lo que es la campaña de search o la campaña de PIMAX. ¿Sí? El recurso de mensaje funciona en estas dos campañas nada más. No podemos utilizarla en otro tipo de campañas. Y ya, bueno, como vemos que actualmente tenemos estas opciones en estos dos tipos de formatos, también queríamos hablarle un poco sobre la importancia le decimos Power Pair, de la importancia de tener una campaña de search junto con una campaña de PIMAX, ¿no? O sea, nos ayuda a tener como los mejores resultados y nos ayuda también a que se puedan complementar entre sí. Muchas veces me preguntan que si tener una campaña de PMax va a hacer que compita con una campaña de search. En este caso, no, o sea, lo ideal siempre es, siempre y cuando en lo que es la campaña de PMax, que se maneja por recursos, imágenes, bueno, títulos y descripciones también, tenemos una parte donde la podemos segmentar por términos de búsqueda. Lo ideal sería que los términos de búsqueda que pongamos en nuestra campaña de PMax no sean los mismos que tenemos en nuestras campañas de search, porque siempre, o sea, si son iguales o coinciden, lo que va a pasar es que siempre se va a priorizar la campaña de search y no tanto la de PMax. Entonces, en ese caso, no es que compiten, sino que se prioriza una con respecto a la otra. O sea, se alimentan entre sí. De la información que pongamos en search, lo que va a hacer PMax es atraer justamente esa información o absorber, mejor dicho, esa información para justamente aparecer en los usuarios con las intenciones que vayan teniendo, ¿sí? O sea, acá lo que vamos a hacer es incrementar quizás las conversiones con nuevas consultas, nuevas búsquedas, nuevos canales, nuevas audiencias, que quizás eso no lo capitalizamos tanto con solo teniendo una campaña de search. Bien.
Y por último, vamos a tener la parte de lo que es full funnel. Ahí, Ale, te dejo. Genial. Buenísimo. Entonces, para terminar de cerrar estos ejemplos que también mencionaba Cami, de cómo podemos empezar a utilizar primero todos los recursos disponibles, ¿no? de la plataforma, ya sea el mismo botón de WhatsApp o incluso la unión de estos dos canales diferentes, ¿no? que son tanto Pimax como Search y que puedan a la vez ir en base a un objetivo en común, ¿sí? y poder optimizarlo la idea de cómo trabajamos un full funnel, ¿no? Por lo general, nosotros cuando planificamos, nosotros, y hablo principalmente de ustedes, ¿no? Cuando planifican sus estrategias, seguramente piensan al usuario desde las diferentes etapas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el usuario nos conozca primero? ¿Cómo ese usuario después termina teniendo esa intención, ¿no? Ya conoce nuestra marca, nos empieza a buscar por nuestros términos de marca, es un usuario que está mucho más cercano a nosotros y finalmente el usuario que termina concretando. Entonces, acá nosotros queríamos traerles un ejemplo de cómo podemos trabajar todo ese funnel solamente con productos que tenemos directamente desde Google, ¿sí? Con soluciones de Google. Principalmente la parte de YouTube. Sabemos que YouTube es un canal que nos puede ayudar 100% en lo que es nuestra estrategia, ¿sí? Y está comprobado que trae aproximadamente un 44% más de reach, ¿sí? Y baja en cuestión de costos un 16% cuando lo utilizamos en la parte de reach campaign o en la parte de conocimiento de marca, ¿sí? En la primera etapa del funnel, cuando tenemos ese primer acercamiento al usuario. En esta parte, nosotros lo que vamos a buscar a ese usuario, ¿sí? Si bien nuestra estrategia muchas veces la trabajamos en diferentes medios, la idea es que también la podamos unificar en relación a los medios a los canales que tenemos hoy disponibles dentro de Google. ¿Por qué? Porque los datos en sí van a terminar llevándose y a la vez nutriéndose mucho más dentro de lo que son nuestras campañas y finalmente cuando llegamos a la parte de search que está más por un poco más abajo, también poder como reforzar esos esfuerzos que venimos haciendo con las estructuras, ¿sí? Si nosotros ya nos dimos a conocer, podemos obtener esos datos, utilizarlos, ¿sí? Utilizarlos a modo de remarketing, quienes ya vieron el video, ir a impactar a ellos. Después tenemos la parte de Video View Campaigns, que sería más ir por una visualización. Si nosotros ya queremos que el usuario en ese caso capte todo el mensaje que tenemos para darle, ¿sí? Nosotros en la primera era más la carta de presentación, en esta segunda etapa nosotros ya vamos a que el usuario escuche todo lo que tenemos para ofrecer, ¿sí? Nuestras características de producto, qué beneficios va a tener en relación a ir por mi servicio o producto, en relación a la competencia, ¿sí? ¿Qué le estamos dando de beneficio a ese usuario? Ahí es importante que nosotros ese mensaje hagamos que el usuario lo pueda tener completo. Y por eso vamos más por una campaña de view campaign, ¿sí? Es decir, vamos con la efectividad de la visibilidad, de la visualización. Después tenemos la parte más de consideración donde ya vamos a lo que son demand gen, ¿sí? Y más abajo Power Pay. Demand gen es un tipo de campaña que trabaja con diferentes formatos, ¿sí? Incluido YouTube, y va trabajando una parte más media, digamos, de lo que es el funnel. Acá ya vamos a poder trabajar con Gmail, ¿sí? En conjunto, y también con la parte de Discover en un futuro, ya dentro de los próximos meses, seguramente la parte de display también esté. Entonces, es importante que podamos incorporar también este tipo de soluciones porque terminan de hacernos como este recorrido, ¿no? Ya captamos al usuario, le contamos de qué se trataba. Ahora vamos a nosotros a aparecer, ya sea en el mail, en diferentes momentos que el usuario esté consultando o buscando más información, vamos a estar. Y por último, este Power BI que mencionaba Cami, que es ¿no? La aparición de Pimax con Search en conjunto y de poder aparecer y potenciar todas las búsquedas que el usuario esté haciendo más específicas. Ese usuario que ya está buscando es alguien que tiene un poco más de idea de lo que quiere, ya fue y consultó varias fuentes, entonces va y busca lo que quiere. Y ahí nosotros es donde tenemos que aparecer y por eso también la importancia del Always On que les hablábamos más adelante. Ahora vemos cómo Search, obviamente, dentro de este funnel que veníamos trabajando, termina ayudando a cada una de estas etapas, ¿sí? Indirectamente Search siempre está presente, más allá que siempre
cuando mencionamos search hablamos de una estrategia que está más orientada a la parte lower funnel o a la parte baja del embudo. Sí, hay que entender que search, con lo que son los términos genéricos que mencionábamos hace rato o la parte incluso de competencia, estamos trabajando indirectamente otras partes del funnel también, ¿sí? Y entender los esfuerzos que realiza Search van a ir siempre en conjunto con toda la estrategia que vamos a hacer con todos los medios que tengamos, con las otras plataformas como YouTube, incluso con Google Maps. Todos esos datos que va captando la plataforma las vamos a terminar capitalizando con las búsquedas que se realizan en Search, ¿sí? Es importante entender como esta unión, ¿sí? A la que nosotros llamamos estrategia full funnel y el funcionamiento de Search en cada una de estas etapas, ¿sí? Y creo que ya nos queda solo lo último y este bonus track que se los dejamos a lo largo de la sesión hablamos de poder utilizar diferentes herramientas, ¿no? Para poder entender la efectividad, cuántas búsquedas se están realizando, qué es lo que está buscando el usuario, ¿sí? Y poder bajar esa estructura que quizás es la parte core, ¿no? Del momento de planificar una campaña de search. Entonces, ahí nosotros vamos a poder usar cada una de estas herramientas. Por un lado tenemos Google Trends, ¿sí? Que nos busca todo lo que son tendencias de búsqueda, estacionalidad. Tenemos el Keyword Planner, importante que lo tenemos todos en las cuentas directamente para poder consultar los volúmenes de búsqueda que se están realizando, ¿sí? Y poder saber qué fluctuaciones tenemos, ¿sí? Estimaciones, también sugerencias de keywords. Muchas veces decimos, ok, yo tengo 10 keywords, pero me gustaría tener más. Entonces vamos al Keyword Planner y nos va a dar más sugerencias para saber cómo el usuario está buscando ese producto, ese servicio. Por supuesto que tenemos a Gemini en tercer lugar, la inteligencia artificial ahí dándonos toda la ayuda posible. Creo que todos los que estamos acá, ya lo mencionamos, seguramente estamos utilizando y quienes no, siéntanse abiertos de también mandarle la consulta si es que necesitan apoyo con poder utilizar cada una de estas herramientas, nos pueden escribir. En un segundito también les vamos a comentar hacia dónde pueden escribir. Y por último, el Performance Planner, que también nos ayuda en todo lo que es la planificación en general. ¿Sí? Cada una de estas herramientas obviamente nos van a ayudar a poder entender cómo el usuario está buscando, cómo el usuario se comporta, ¿sí? Y obviamente con Gemini podemos sacar también ideas de qué títulos serían convenientes, cuáles podemos utilizar. Siempre necesitamos una ayuda de la inteligencia artificial y es importante que contemos con estas herramientas y sepamos bien cómo generar esos prompts para poder tener buenos resultados nosotros y los podamos transmitir a la plataforma. Entonces, cerramos con esto. Queríamos mencionar que, bueno, acá les dejamos para que nos puedan dar el feedback y después en el siguiente slide les dejamos todos los mails para que se puedan contactar porque cada uno de estos temas incluso los pueden hablar con su representante, ¿sí? Acá nada, anoten si es que no tienen el mail, si todavía no se contactaron con alguno, y si no, sí o sí recomendamos como que puedan contactarlos para poder ampliar cada uno de estos temas. Con Cami, como teníamos el tiempo acotado, tratamos como de hablar un poco de todo, pero sabemos que cada uno de estos temas se pueden tranquilamente llevar a una sesión. Así que la idea es que después de esto surjan, ¿no? Esas sesiones para poder dialogar esa estrategia que tenemos de search, esa estrategia full funnel que queremos que se incorpore dentro de lo que venimos trabajando, ¿sí? Y porfa, acá si nos pueden dejar un feedback de qué les pareció la sesión, dónde les gustaría haber profundizado más, qué fue lo que más les gustó y qué se llevan de esto, porque es lo importante, ¿no? Que se puedan llevar algo que les sirva a ustedes para empezar a tener mejores estrategias y más efectivas. Cami, si querés mencionar algo más Sí. y vamos con las consultas. No, genial, Ale, gracias. No, la verdad que ya creo que quedó todo claro. Esperemos que les haya servido y no, vamos con las consultas si querés, así aprovechamos el tiempito que nos queda. A ver, estás muteada por las dudas. Sí, solo quería Ahí decir que va. ahí fuimos respondiendo algunas, las que Mm, eran como rápido de responder, y dejamos ahí algunas otras para responder ahora en vivo. Si querés, anda mencionando. sí, a ver, vamos de más temprano a más tarde. Por ejemplo, dice, ¿pueden dar un ejemplo de palabras claves de marca además del nombre de la marca? Em, Ese no tiene el nombre, pero bueno, sí, como mencionamos, podría ser, por ejemplo, el ejemplo de Nike. Si Nike vende, por ejemplo, zapatos, zapatillas, remeras, lo ideal sería que las keywords que utilicemos sean referidas a eso, que sean Nike, zapatillas, Nike, remeras.
No sé si se te ocurre alguna otra, Ale, pero como que vaya acompañada del producto o el servicio que ofrecen, digamos. Sí, y ahí es muy importante entender si el usuario realmente busca el producto en relación a la marca, porque es muy Ujú, probable, hay en muchos casos que los usuarios buscan solo el producto o en otros casos utilizan la marca como si fuese representación de ese producto. Entonces ahí es entender cómo el usuario hace esa búsqueda. Para eso obviamente pueden utilizar las herramientas, pero sí esos ejemplos que dio Cami son excelentes para complementar ujú. la parte de marca. Bien. Y otra consulta que también se repitió mucho es de si es recomendable hacer una sola campaña en donde tengamos como los mismos términos en diferentes grupos de anuncios. Se puede, o sea, lo recomendable es que no, pero lo que puede llegar a pasar ahí es que, por ejemplo, si tenemos un grupo de anuncios con keywords genéricas, la campaña priorice más ese grupo de anuncios y no lleve tanto presupuesto de lo que son las keywords de marca. Entonces ahí siempre va a estar priorizando una. Entonces por eso es que recomendamos tenerlas por separada para que tengan como una mejor información y no le deje de dar como bola, por ejemplo, en este caso, a los términos de marca, digamos, ¿no? O sea, siempre pasa que por ahí nos funcionan mucho mejor ese tipo de keywords, pero sin embargo son más caras, entonces el presupuesto se va como más para ese lado, entonces como que queda un poco olvidado el otro grupo de anuncios. Por eso es que decimos, bueno, lo ideal sería tenerlas por separado. Exacto. A ver, ¿qué otra pregunta? A veces las marcas no entienden el valor del Always On. ¿Qué budget puede ser el recomendado para iniciar una marca? Preguntan ahí. Mm, En realidad, no hay como una recomendación de con qué empezar, porque depende mucho de a qué sector vas a estar como dirigiéndote, Enfocando. digamos, no es lo Ujú. mismo eso, enfocándote, no es lo mismo si es un país entero o lugares en específico, no es o sea, también saber cuántos grupos de anuncios o con cuántos grupos de anuncios quiero empezar, digamos, no sé, ahí Ale, si tenés algo Sí, diferente, pero... 100%. Y ahí también se pueden apoyar como les mencionábamos, del Keyword Planner, donde van a poder ver también los costos que tienen cada keyword, porque obviamente va a cambiar mucho lo que decía Cami a lo largo de la presentación, las keywords genéricas tienen un costo, las keywords de marca tienen otro, las keywords de competencia tienen otro. Entonces, depende hacia dónde quieras enfocar, también va a depender tu presupuesto. Se puede sacar una estimación en base a cómo veamos que son esos volúmenes de búsqueda y cómo quieras estructurar tu campaña. Ahí sí te recomendamos que contactes también a tu representante para que te ayude justamente con esa estructuración y con una recomendación 100%. Ujú. Así es Sí, mucho más personalizada. sí, también preguntan acá si al anunciar marcas de la competencia, la calidad en la landing page no va a ser buena. ¿Cómo conviene en ese caso? Ahí, o sea, siempre de los tres tipos de campañas que dimos como ejemplo, la que no va a tener muy buena calidad va a ser la de la competencia, justamente, porque no vamos a poder como llenar los títulos y descripciones poniendo el nombre de la competencia, digamos. Entonces, siempre va a pasar que esa va a ser la campaña o sea, va a ser más cara pero no vamos a poder lograr como subir el nivel de calidad justamente. Porque ahí la idea es como, bueno, alcanzar esas búsquedas, pero no sabemos si vamos a tener como la mayor cantidad de conversiones, por ejemplo. A ver. También preguntan esto de si el nivel de calidad es el número que nos muestra cuando estamos haciendo la campaña. Hay un nivel de calidad del anuncio, pero el nivel de calidad que nosotros mostramos en los ejemplos se refiere como a la relevancia en general del anuncio, digamos. O sea, no tiene que ver solamente con el nivel de calidad del anuncio, sino que de todo en general. Mm, a ver, no sé si tenés alguna pregunta ahí que quieras darle foco, Ale. Ahí justo un anónimo también, pero pregunta, y si querés pásate al siguiente slide, Cami, Ujú, de cómo hacer ahí para contactarnos de acuerdo al país en el que te encuentres. eh, Agarra el mail y nos mandas un mail ahí, así podemos ayudarte con las estrategias. ujú. Después, ¿en qué partes de la estructura? El call to action. Lo ideal serían los títulos. Yo generalmente o sea, depende mucho, no hay como una receta, pero yo, por ejemplo, me gusta rellenar como los títulos en la parte, o sea, los títulos con call to action también. O sea, poner, por Sí, ejemplo, no sé, lo de
resaltar cosas de la empresa y a la vez poner un call to action de, no sé, visita nuestra página o compra acá hoy, reserva tu turno, como en esa parte. Sí. Y si van a utilizar la extensión de WhatsApp, no pongan escribinos por WhatsApp, porque ya van a tener como el botón ahí para que aprieten directamente. O sea, lo ideal sería no agregar eso, digamos. ¿Con qué objetivo puedo habilitar la opción para colocar el botón y extensión de WhatsApp? En realidad, se puede con cualquier objetivo la extensión, me parece, ¿no? Con cualquier objetivo, recomendamos siempre con el objetivo de clientes De potenciales, clientes potenciales. principalmente, porque eso es lo que vamos a ir a capturar, pero sí te deja personalizarlo un poco más al momento de estar configurando la campaña, pero siempre recomendamos hacerlo por clientes potenciales, para que Ujú. sea justamente, o sea, si tu objetivo obviamente es captar los contactos de WhatsApp, ¿no? Si tenemos otro objetivo de campaña, y si va a ser más como un recurso y no va a ser nuestra principal medición, digamos. Pero sí. Ahí preguntan también que si es válido dentro de una campaña de marca que tenga un conjunto de anuncios de la competencia con sus respectivos keywords, y realmente no es recomendable. Recomendamos que el grupo de anuncios, o mismo lo recomendamos como una campaña aparte de competencia, porque van a tener otros costos, y si los sumamos, por más que esté dentro de otro grupo de anuncios, pero dentro de la misma campaña, termina como afectándote tus resultados a nivel campaña. Entonces recomendamos que esté por separado siempre. Eh, Em, Ahí hay una que me parece interesante, la que dice el número del ranking del anuncio que presentaron, si se puede conseguir en alguna parte de AdWords. Sí, pueden poner, por ejemplo, las columnas de impresiones perdidas y puede ser por ranking, por presupuesto o por, ¿cuál era la otra? Falta una. No, esas dos, impresiones por ranking o esas por dos. presupuesto. Y después tenés la de impresiones, porcentaje de impresiones. Entonces ahí vos Exacto. podés ver en cuál estás fallando. Si tenés un porcentaje menor, perdón, mayor de ranking, entonces ahí es donde tenés que ir a revisar tus keywords, tu nivel de calidad, la experiencia en la página de destino. Y si es solamente por presupuesto, bueno, ahí la idea es como, lo ideal sería como subirle el presupuesto para que justamente cubramos esas impresiones que nos estamos perdiendo. Mm. Así que sería eso. La extensión de Bien. WhatsApp, preguntan si es un beta. Era un beta hasta hace unos meses, pero ahora ya está disponible en todas las cuentas. Cualquier cosa, si se te dificulta encontrarlo, recomendamos lo mismo, que contactes a tu representante, y así pueden tener una sesión particularmente también para hablar de esto de WhatsApp, y lo puedan implementar en conjunto sin problema. Ujú. Y si querés vamos con la última, ¿vale? Pues si no se nos va a cortar Dale, la llamada. La última dale. que Daniela dice, del 100% del presupuesto para campañas de search, ¿cuánto debería destinar a una campaña de competencia? Uy, ahí esa está medio difícil. En realidad lo ideal sería como tener como la mayor parte del presupuesto en tus campañas de branding, creo yo. Un 50 quizás, un 30 en la de Sí, branding y no tanto en la competencia porque va a ser la que más cara te va a salir y va a ser la que menos pueda, o sea, la que menos vas a poder posicionar porque no vas a poder, o sea, no te vas a tener el control de poder mejorar la calidad de los anuncios, no sabes si justamente esos usuarios que van a llegar van a ingresar a tu sitio web y demás porque ya están como buscando justamente la competencia. La idea con ese tipo de campañas es que podamos tener como un mejor alcance, pero no necesariamente te van a traer como la mayor cantidad de conversiones y demás. Por eso es como que decimos, recomendamos, pero depende mucho del objetivo que tengan. exacto. Así que, Sí, y también depende, un último para complementar, en vos qué estrategia estés armando, porque si vos tenés la estrategia de que ya tenés muchos clientes, y en realidad lo que querés es ir a buscar o a sacar clientes más bien de la competencia, seguramente ahí le asignes un poco más de presupuesto. Pero si es inicial, así como decía Cami, sí recomendamos que sea el menor, porque seguramente sea lo que te salga un poquito más costoso. ujú, sí. Buenísimo. Así que bueno, sería eso. Ale, antes de que cortemos, si querés, nos sacamos una fotito Ay, dale, 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 buenísimo. y cerramos. Buenísimo. Bueno, Gracias a todos por gracias a todos. participar. Gracias a Y todos. porfa, Esperemos que los...
a sus representantes por si nos quedó alguna consulta, no duden en contactarnos por ahí, por cualquiera de los mails, así también ahí podemos seguir despejando sus dudas y lo seguimos hablando con mayor personalización. Esperamos que les haya servido este webinar. Muchas gracias por el tiempo. Chao, Cami, Gracias gracias. a todos. Chao. Chao, chao.